Vamos a quedarnos estudiando la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Hemos estado viendo en la palabra del Señor que este es el año agradable del Señor. Este no es porque nosotros le ponemos así al año, sino porque el Señor Jesucristo lo dijo, es el año agradable del Señor, es el año de buenas nuevas. Buenas nuevas para los que no conocen del Señor y buenas nuevas también para nosotros que conocemos del Señor, que sabemos de que somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y si el Señor Dios Padre dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice la palabra del Señor. Así de que Dios tiene mucho para nosotros, ¿verdad? Este año. Eso no niega la realidad en este mundo que vivimos, que vamos a enfrentar dificultades y desafíos, pero cuando lleguen esos momentos vamos a permanecer firmes porque estamos vestidos con armadura de Dios, como dice la palabra del Señor, y nos ayudará a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, seguimos ahí en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Si se ha preguntado por alguna razón, que ha estado orando por algo, no deje de orar por lo que le está pidiendo al Señor, siga orando, pidiéndole al Señor hasta que vea lo que usted le está pidiendo al Señor. Amén. Usted va a escuchar tal vez decir a veces que usted no puede torcer la mano de Dios y va en contra de su voluntad. Pues no, pero si es la voluntad del Señor, entonces cuando usted ora, la mano de Dios se mueve a favor de usted. La palabra del Señor nos dice en las Sagradas Escrituras es de que en el Antiguo Testamento un hombre, Dios le mandó a decir que arreglara todo porque iba a morir. Y dice la palabra del Señor que cuando el profeta se da la vuelta, el hombre se tira a tierra y empieza a clamar al Señor y le dice a Dios, ¿verdad? Le dice, sí, Señor, le dice, ¿por qué me quitará la vida? Le dice, si los muertos no te adoran, ¿verdad? ¿Para qué quiero la vida si no voy a adorarte? Y el profeta no había salido del patio de la casa cuando Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice, ve y dile que, ¿verdad? Sus días, ¿verdad? Serán alargados. Entonces, cuando nosotros oramos, a Dios le encanta que nosotros creamos en Él. A Dios le encanta que nosotros confiemos en Él. La Biblia dice que los que creen en Dios, ninguna sombra de vergüenza oscurecerá sus rostros. Entonces, clame al Señor y clame más al Señor. Pida mucho más al Señor. Y cuando digo pida mucho más, hay cosas por las cuales nosotros no debemos de preocuparnos porque la provisión, dice la palabra del Señor, que Dios y el Señor aumenta las aves del cielo. Dice la palabra del Señor que no siembran, ¿verdad? Que no ciegan, cuanto más nosotros, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, también dice que Salomón con toda su riqueza, ¿verdad? No se vistió como los lirios del campo, dice, ¿verdad? Con toda su gloria. Y dice el Señor Jesucristo, ¿acaso no valen ustedes más que las aves del cielo? ¿Acaso no valen ustedes más que los lirios del campo? Entonces, Dios, nuestro Padre Celestial, ha jurado en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y Él juró que nos prosperaría. En la prosperidad de Dios hacia nosotros, una prosperidad integral, es una promesa de Dios hacia nosotros. Nosotros los que somos hijos de Dios. La Biblia dice que en Cristo Jesús todas las promesas del Señor son en Él sí, amén. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice las Sagradas Escrituras. Nosotros vivimos en un mundo, ¿verdad? Todo distorsionado y cada día va peor. Pero nosotros que pertenecemos al reino de Dios, en el reino de Dios, el Señor Jesucristo nos enseñó que el único medio para permanecer en Él y que identifica el reino de Dios es a través de la fe. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros en las Sagradas Escrituras que por la fe, en el Antiguo Testamento los hombres de Dios desbarataron ejércitos, conquistaron ciudades, dice la palabra del Señor, derrotaron a sus enemigos. Pues cuando nosotros creemos en Dios, en las Sagradas Escrituras, caminamos por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de todo
obstáculo. Es más, la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo venció a nuestros enemigos, a Satanás, y entregó el poder, dice la palabra del Señor, a la iglesia y sometió todo bajo los pies de la iglesia para que nosotros gobernemos en vida, no hasta que seamos arrebatados. En vida, dice la palabra del Señor. O sea, usted nació para reinar en vida en Cristo Jesús. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Nacimos para qué? Para reinar. Nacimos para estar por encima del problema, por encima de la enfermedad, por encima de la dificultad, por encima de la escasez. Nosotros estamos por encima de todo porque estamos juntamente con Cristo Jesús en el tercer cielo. Entonces, esa es nuestra confianza en las Sagradas Escrituras. Entonces, este es el año de que usted ore por mucho más. Ore al Señor. Ore. Dios, en el reino de los cielos no hay escasez. Ore por mucho más. Ya vino un familiar a los caminos del Señor. Siga orando por todos. Siga orando por todos. El Señor Jesucristo dijo, no fueron 10 los que sané, ¿por qué regresa uno? Usted tiene que decir lo mismo. No fueron, Señor, por toda mi familia la que te pedí. Nomás ha venido uno. ¿Dónde están los otros? Siga orando al Señor. Siga orando al Señor. Clamando al Señor. Y el Señor responderá. El Señor ha respondido ya. Como dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. En la palabra del Señor. Nunca diga, ¿será que tengo aburrido a Dios? No. A él le encanta escuchar a sus hijos por medio de la oración. Así de que clame al Señor en las Sagradas Escrituras. Nosotros vemos hombres de Dios clamando al Señor y Él le responde. Entonces, clame al Señor, clame al Señor, clame al Señor. Aunque nosotros somos, dice la palabra del Señor, en ciertas maneras nos parecemos mucho a Elías, dice las Sagradas Escrituras. Pero Elías, dice la palabra del Señor, oró para que no lloviera arduamente y no llovió. Y luego oró para que lloviera y llovió. Dice Elías, que era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Dice la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede, ¿qué dice? Mucho. Amén. Cuando un pueblo, cuando una iglesia, cuando una nación clama al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios responde. Dios le ha dado la victoria a Israel una y otra vez, porque Él ha prometido no dejarlos y no desampararlos. Igualmente con nosotros. Entonces, que somos la iglesia mayormente. Entonces, oremos por mucho más. Ore conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, como la oración de Jabes, ¿se recuerda? Jabes dice que él era un hombre ilustre, más que sus hermanos. O sea, los hermanos eran conformistas, él no, él pedía, porque no le está pidiendo a usted a alguien que vive en la escasez. No, si usted no tiene le hace falta algo en su cuerpo, Dios se lo puede dar. Dios puede crear en nuestra vida, en nuestras circunstancias, Él puede proveer. Él no es como los príncipes de este mundo. Nuestro Dios es un Dios que todo lo puede y todo lo ha creado por medio de la palabra. O sea, Dios no es que Él tenía una bodega y de ahí fue a sacar todo para crear el universo. No, Él no había nada, pero Él dijo la palabra y se creó todo. Entonces así es como Dios, nuestro buen Dios y Padre, actúa. Por lo tanto, oremos mucho más. Oremos por toda la nación. Oremos por toda la ciudad, por cada código postal, por todos los hombres. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, ¿verdad? Tal vez no todos acepten al Señor, pero es la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos por todos los hombres, estamos haciendo la voluntad de Dios, como dice las Sagradas Escrituras en la palabra del Señor. Entonces, oremos por todos los hombres. Esa es la voluntad de Dios. Oremos por los reyes, dice la palabra del Señor. Oremos por los gobernantes, oremos por las autoridades. Oremos por todo, dice la palabra del Señor. No quejándonos, dice la palabra del Señor, sino orando por todos y en todo tiempo, dice las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Cuántos oran por la nación? Amén. La Biblia dice que de la paz de la ciudad depende nuestra paz, es esa paz externa. Entonces, oremos por la ciudad, oremos unos por los otros, dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La oración de unos por los otros nos hace que no nos quejemos, sino que nos mantengamos agradecidos con nuestro buen Dios y Padre. Y eso vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Oremos por mucho más. ¿Por cuánto va a orar? ¿Por mucho qué? Más, por mucho más. La Biblia dice en Mateo 11:12, dice la palabra del Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre, ¿qué dice?
violencia. Y solo los violentos que dice ¿qué? Los arrebatan. Aquellos que dice la Biblia en el libro de Hebreos, dice, ¿verdad? Y si retrocedieren no agradará mi alma. Es decir, para atrás, nada, para adelante, para adelante. Hay una santa necedad que debemos de tener, para adelante, para adelante. Este es el año de congregarnos mucho más. Ahí no les gustó, ¿verdad? Este es el año de congregarnos mucho, mucho más. Aquí en la tierra practicas lo que vas a ir a hacer al cielo. ¿Sí? Aquí en la tierra es una práctica de lo que vamos a ir a hacer al cielo. Entonces, este es el año de leer la Biblia mucho más. Amén. Este es el año de orar mucho más. Este es el año de servir mucho, mucho más. Amén. ¿Sabe qué significa mucho más? Mucho más. Eso es lo que significa. Amén. ¿Me está poniendo atención o está en el teléfono? Este es el tiempo de orar mucho. No platique con su hermano que está a la par. No platique con su hermano que está a la par. Porque una palabra le puede salvar muchos problemas en este año. La palabra del Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras. ¿Se recuerda que vimos hace 8? Al que tiene, se le dará mucho más. Aquel que cree que piensa que necesita de la palabra del Señor. Aquel que dice, ya otra vez voy a ir a ese chapín de 1.60. A ese que piensa que es más inteligente que lo que yo estoy diciendo, lo que tiene se le va a quitar. ¿Verdad? Porque es sabio en su propia opinión. Entonces la palabra del Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras que cuando nosotros deseamos, anhelamos la palabra del Señor, Él nos da a los que tenemos y creemos que necesitamos más, Él nos da más. Amén. Entonces dice el Señor Jesús, miren cómo oyen, ¿verdad? ¿Cómo oyen? ¿Y qué es lo que oyen? Están escuchando. Nosotros queremos ser el mundo quiere ser estudian para ser buenos conferencistas. Para ser alguien que hable bien, debemos de aprender a escuchar bien antes. Jesús hablaba como hablaba porque escuchaba al que los demás no escuchaban, que era Dios el Padre. Jesucristo dice la palabra del Señor en el libro de Juan 5:19, dice él, ¿verdad? Mi Padre hasta hoy, dice él, trabaja, ¿verdad? Y todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace, ¿qué dice? Igualmente, porque Jesús tenía su mirada puesta en el Padre, lo estaba escuchando siempre. Cuando los apóstoles habían pasado tiempo con el Señor Jesucristo de Nazaret, y cuando miraban al Señor Jesús hacer milagros, no ponían atención viendo a Jesús hacer milagros. Por eso era que en el siguiente milagro dudaban del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no habían aprendido la lección antes. Cuando el Señor Jesucristo de Nazaret les dice que ya se va y que va a preparar lugar, ¿verdad? Para que donde Él esté, ustedes también estén. Y ellos, los discípulos, le dicen, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo dice que donde tú estés, nosotros estaremos si no nos has enseñado el camino? Porque no habían prestado atención durante 3 años y medio. Jesús les dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Quiere decir que en este año, si vienen problemas, si viene un terremoto, si viene un maremoto, si es sacudido el área de San Francisco, la razón por la cual el creyente se va a afligir es porque no prestó atención a su Dios de lo que le estaba hablando para fortalecer su fe. Entonces, la Biblia dice que el que tiene fe permanece firme. Somos como el monte de Sión, no como el monte Sinaí. ¿Verdad? Es como cuando te casas. Te casas, ¿verdad? Sabiendo de que el día que vengan problemas no te vas a separar. Porque eso sabías que estaba ahí, incluido dentro del matrimonio. Cuando vienen los problemas y se separan, nunca prestaron atención de lo que se trataba el matrimonio. En los problemas, ¿qué hace uno? Permanece, ¿qué? Firmes. Amén. Los dos somos, ¿qué? Uno, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando metemos al Señor dentro del matrimonio, cordón de 3 no se rompe, ¿qué? Fácilmente. Pero si en los problemas buscas refugio en otro lado, consejos en otro lado y no le preguntas a Dios,
entonces viene un caos. Entonces la Biblia nos enseña a poner atención a lo que la Biblia nos está diciendo. Amén. Así es de que si estás pensando en divorciarte, no lo hagas. Lo que va a traer es dolor a tu vida y dolor a tus hijos. Y aparte de eso, una nación donde el divorcio lo toman en juego es una nación que está bajo el dominio de Satanás, porque no están honrando a Dios. El matrimonio no es una idea de Dios, no es una idea del hombre, es una idea de Dios. Gracias por el amén, se les agradece a los que quieren divorciarse. Es la voluntad de Dios, en las Sagradas Escrituras, amén. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que vive, las parejas que viven 60 años y tienen 30 de casados, y entre las personas que se divorciaron? ¿Cuál es la diferencia? En que unos, a pesar de los problemas, siguieron y los otros en los problemas se separaron. Pero todos tienen problemas. Todos. Que el único que no tiene problemas es Magno, el hermano José y el hermano Javier. De ahí todos tienen problemas. Pero la palabra del Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras. Entonces, ya sabemos que el Señor estará con nosotros. Hay mucho más. Entonces, escuche bien. La dificultad que enfrentes en este año no es el destino para ti. Eso solo es necesario. Está como aquel que quiere poner un negocio. Y dice, los problemas, en las dificultades, abandonan el negocio. Pero cualquiera ya que tiene un negocio te va a decir que el fracaso es la carretera del éxito. Nadie llegó hasta donde está simplemente porque estaba fácil el camino. No. Lo intentaron una vez y otra vez y otra vez y otra vez y aprendieron a seguir adelante. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve ¿a qué? A levantarse. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, lo que no perdemos es la sabiduría. Y cuando tenemos la sabiduría, escuche bien, se puede perder cosas, pero ya sabemos cómo recuperarlas. Puedes alejarte de los caminos del Señor, pero ya sabes a dónde regresar. ¿Sí? Como el hijo pródigo, ¿te recuerdan? Él tenía conocimiento y dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre porque ahí hay mucho más, hay abundancia de pan. Amén. Cuando tienes la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, aunque pienses como Jonás, huir del Señor, ya sabrás que el Señor es el único que puede ayudarte. Él es el único. Entonces nunca nos olvidamos del Señor cuando tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. Nos podríamos equivocar, pero vamos a ser recordados por el Espíritu Santo de la justicia que es en Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Entonces debes de mirar tu futuro a través de la perspectiva de Dios. ¿Cómo mira Dios este problema? El problema que estás enfrentando, ¿cómo lo mira Dios? ¿Dios está contigo, sí o no? A ver, ¿Dios está con usted? Ok, si Dios es contigo, entonces, ¿cómo miras el problema? ¿Lo mira con la perspectiva que Dios lo ve o con las tuyas propias? El problema no es mayor que tu Dios. ¿Sí? La diferencia entre una persona que se quedó en el problema y una que siguió es que una persona que se quedó en el problema enfocó el 95% en el problema y el 5% en la solución. Dale vuelta a eso. Enfócate el 95% en la solución y el 5% en el problema. ¿Sí? En la solución. ¿Cómo podemos hacer eso? Ah, ya me acordé. Hay un salmo que dice, alcé mis ojos a los montes para ver de dónde viene mi socorro, y no vino de ningún lado de los montes. Y luego miré al cielo y me acordé que mi socorro viene de Jehová. ¿Sí? Estás pasando por momentos económicos. Dice, Salmo 37 dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo soy justo en Cristo Jesús. Él no me va a dejar. ¿Verdad? Me siento solo en este mundo, pero ya leí el Salmo 27 que dice, ¿verdad?
aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me levantará. ¿Sí? Ahora siento que fallé al Señor. Pero ya me acuerdo que David escribe, ¿verdad? El espíritu quebrantado, ¿verdad? El corazón contrito y humillado no lo menosprecia a Dios. Te humillas delante de Él. Entonces, cuando sabes las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Te mantienes ocupado y no ves resultados, no eres efectivo en lo que haces. Voy a cambiar de táctica. Estaba equivocado porque estaba buscando las cosas materiales, pero ya me acordé que Mateo 6:33 dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y yo estaba buscando todo lo demás y había descuidado mi relación con Dios, ¿verdad? Estoy débil de fe. Voy a escuchar más la palabra. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en las Sagradas Escrituras, nada nos va a derribar. Nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. El Salmo 66:12 dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Ya sabe usted qué es cabalgar. Alguno de ustedes ha dicho: este compañero de trabajo ya lo traigo en la nuca, ¿no? O este jefe, ¿verdad? La suegra, pues, ya la traigo aquí. Pero la palabra del Señor dice en las Sagradas Escrituras que hizo cabalgar hombres sobre vuestras cabezas, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Pasamos por el fuego y por el agua. O sea, hermanos, van a venir problemas, van a venir dificultades, pero escuche bien, ese no es el fin, ese no es el destino tuyo. ¿Sí? Es que mire, la vida si no tiene problemas no tiene sentido. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabe cómo se mide la calidad de un líder, el tamaño de un líder? ¿Sabe cómo se mide? Del tamaño de los problemas que tiene. Un líder, cuando no tiene problemas, él mismo los busca. Le encantan los problemas. Se mete en un problema y luego sale de ahí y se mete a otro. Porque no hay avance sin desafíos. Y cada desafío hay obstáculos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos aquí en la palabra del Señor, dice: pasamos por el fuego y por el agua, pero los peros son más importantes que lo que logramos. Dice: pero nos sacaste, ¿a qué dice? Abundancia. Lo mejor está por venir. No te des por vencido. El problema no es que no lo lograste, es que te diste por vencido en el intento. Ese es el problema. Entonces, el problema no es el problema. Entonces, lo que no era un problema vino a ser un problema porque no sabías cuál era el problema. Y ahora tienes un problema que no sabes cuál es el problema. Entonces, cuando nosotros vamos a seguir, sí, vamos. Vienen desafíos, vamos a seguir, vamos a permanecer fieles en el Señor. Esa palabra abundancia en las Sagradas Escrituras es rayabá, que significa, hermanos, habla de abundancia, habla de mucho más. Dice que lo que Dios tiene por delante no se compara con el problema que tienes. Es mucho más. A ver, tan fácil que es. La sabiduría es la habilidad para unir 2 más 2. Entonces, hace una diferencia. Dice: bueno, este es el problema, pero lo mismo está si me regreso para atrás que le voy para adelante. Entonces, ¿qué? Ni modo, pues para adelante, porque si me voy para atrás y luego me arrepiento y vuelvo a regresar, voy a volver otra vez a pasar por lo mismo. Entonces, vas hacia adelante. Entonces, cuando vas hacia adelante y te encuentras con la bendición de Dios, con lo que Dios tiene para ti, te das cuenta que si hubieras retrocedido, no le hubiera agradado a tu alma y no hubieras descubierto qué era lo que había adelante. No lo hubieras descubierto. Hay cosas que descubrimos por los problemas o los desafíos que nosotros pasamos. ¿Sí? Jesucristo, dice la palabra del Señor, dice que Él vio el gozo que estaba puesto delante de Él. Nos vio a nosotros y dijo: en el 2026 habrá un grupo reunido, ¿verdad? Un ministerio, Emmanuel Shalem del Valle, dice: por amor a nosotros, Él sufrió ¿qué? El aprobio. Él vio. Cuando tú tienes fe, tú miras, puedes ver.
Y dices, "Ah, yo lo voy a lograr, ya sé lo que hay". No, pero no lo vas a lograr, ¿a ti qué te importa? Yo sé que lo voy a lograr. Y avanzas hacia el objetivo. Porque sabes que si el Señor te dijo que lo hicieras, y si el Señor te está diciendo que es lo que Él tiene para ti, entonces es mejor creerle al Señor que creerle a los hombres. Entonces vas hacia adelante. Amén. Miren, hermanos, es muy fácil decir para la gente, yo quiero servirle al Señor, yo quiero ser misionero, yo quiero hacer esto. Y la gente piensa que eso es ir a Las Vegas y quedarse en un buen hotel. No, tiene desafíos, ¿verdad? Tiene desafíos. Pero esos desafíos, dice la palabra del Señor, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase mal de vosotros. Esa palabra bienaventurado, doblemente dichoso. Y dice la palabra del Señor, que Él nos bendijo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él tiene toda bendición para nosotros, pero luego dice, ahí a la par hay una palabrita que no la queremos escuchar, dice, con persecución. Queremos el resultado, pero no queremos la persecución, mi ley. No, ahí está. Amén. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, por eso es de que el Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23:5? Dice la palabra del Señor, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está acá, dice ¿qué? Rebosando. Humanamente no vas a comer tranquilo si ves al enemigo ahí a la par. Hermanos, cuando nosotros nos está yendo bien y le dice, ¿cómo está? Aquí preocupado comiendo. Pero es una broma que hacemos porque no tenemos problemas. Pero cuando tenemos problemas, ¿por qué no come? Porque tengo problemas. Si supiera lo que tengo. Y la Biblia dice que los problemas son como un pan, son como un bocado, ¿verdad? Así de diminutos son los problemas para nosotros. Amén. Por eso dice las Sagradas Escrituras en la palabra del Señor. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, mucho más comienza con su palabra. Mucho más comienza con su palabra. Es decir, el mucho más empieza con su palabra, es decir, lee mucho y el resto va en proporción de eso. ¿Sí? El mucho más es en proporción y comienza con la palabra. O sea, querés ser lo que tú quieras hacer, eso tiene que iniciar con el mucho más de lo que es la lectura de la palabra, la relación de Dios. Cuando lees la palabra del Señor, ahí empieza todo. Porque la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras es el fundamento, es lo que vas a necesitar para que cuando todo lo demás se los agregue, escuche bien, no vas a perderlo. ¿Usted ha visto gente que le llega el dinero y así como le llega, se le va? ¿Por qué? Porque tiene la habilidad para hacer dinero, pero no la sabiduría para retenerlo, para administrarlo. Entonces, cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, Dios no quiere que simplemente tengas cosas, sino que las disfrutes por toda tu vida, por toda la eternidad. Los hijos, el matrimonio, todo lo que tienes, dice que Dios nos dio para que las disfrutemos, dice la palabra del Señor. Y todo aquello que viene para destruirnos, no viene de Dios. Lo obtuvimos, hermanos, sin la sabiduría. Dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A veces nos encontramos en ciertos túneles donde no miramos salida. Lo único que va a alumbrar ese camino de oscuridad donde la mente se tupe es la palabra del Señor. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Verdad? ¿Cómo actuaría David en mi lugar? ¿Cómo actuaría Daniel en mi lugar? ¿Cómo actuarían los hombres de Dios en mi lugar? Y vas a la Sagrada Escritura. La Biblia es el único lugar donde vas a encontrar los tiempos que estamos viviendo y cómo responder a esos tiempos. Es lo único.
La palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Y escuche bien, hermanos, no es lo que el pastor lee lo que te va a fortalecer. Eso lo recibes con fe y luego vas a tu casa y tú mismo empiezas a leer la palabra del Señor. Tú debes de ser un lector de la palabra del Señor. Tú debes de consumir las Sagradas Escrituras. Tú debes de alimentarte de ellas. Porque dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras y hace entender a los simples, a los sencillos. Dice la palabra del Señor, los hace ¿qué? Entendidos, ¿verdad? Aquellos que reconocen su necesidad. La lectura de la palabra del Señor es una necesidad como iglesia. Amén. Es muy fácil que alguien se pare y te dé una profecía. Aquí al rato se te olvidó. Pero la palabra del Señor es algo integral, es una bendición integral, es algo completo, la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que la palabra del Señor nos hace a nosotros, dice la palabra del Señor, aptos para toda situación. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, la oímos, escuche bien, la oímos, la recibimos y la obedecemos. La oímos, la recibimos con mansedumbre y la obedecemos. Nadie quiere eso, ¿verdad? La obedecemos. Qué tan simple como los mandatos del Señor Jesucristo de Nazaret, en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Y cuando las bendiciones del Señor están en oír la palabra del Señor, ¿verdad? Recibirla y obedecerla. Entonces, cuando la Biblia dice, mire lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente, ¿sabe qué escuchar atentamente, verdad? La voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces dice, ¿tendrás tu masa de amasar en abundancia? Dios te bendecirá en tu salir, en el campo, en tu hogar. ¿Sí? Tendrás para prestar y no te dirás prestado. ¿Sí? Serás cabeza y no cola, dice la palabra del Señor. ¿Sí? No habrá ninguna enfermedad de las que envié a Egipto, enviaré sobre ustedes, dice la palabra del Señor. Por un camino vendrá el enemigo y por 7 tendrá que oír, dice la palabra del Señor. Entonces, pero le dice el Señor, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Todo lo demás viene. ¿Qué significa? Ahora nosotros no tenemos que obedecer la ley para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios está sobre nosotros. Pero hay palabra en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, dice, primero está que si creyeres que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, Romanos 10, 9 y 10, dice la palabra del Señor, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Luego dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, que de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura ¿qué? Es, dice la palabra del Señor. Entonces, luego dice la palabra del Señor, Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra, ¿verdad? Entonces, Dios da semilla al que siembra, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos eso en práctica en las Sagradas Escrituras, entonces Dios, el Señor empieza a obrar en nuestra vida. Dice el Señor, aquí encontré a alguien que obedece, ¿verdad? Aquí encontré a alguien que escucha mi palabra, que la obedece en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros miramos eso, entonces dicen, no, wow, la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, quiero hacer más la voluntad del Señor. Aquí dice la palabra del Señor, que si oigo atentamente su palabra del Señor para guardarla y ponerla por obra, entonces, ¿qué pasa? Cuando escuchas esto, la palabra del Señor, ¿qué es lo que se produce en ustedes? Es fe. Y el reino de Dios opera a través de la fe. Cuando tienes fe en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, no hay nada que te pueda detener. No hay nada que te pueda desanimar. Entonces, ¿cuántos quieren más fe aquí? ¿Cuántos están leyendo la Biblia? No esperes fe si no estás leyendo la Biblia, si no estás escuchando la palabra del Señor.
Hermanos, desde que entras a este lugar, vienes a un lugar a escuchar la palabra del Señor. Y esto no es jactancia, pero si hay algo por lo cual se identifica Emmanuel Shalem del Valle, es por tener palabra. Ustedes están en una iglesia bendecida en palabra. Y la Biblia dice que cuando Dios nos bendice con mucha palabra, el resultado es gracia y paz en abundancia. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, le prestamos atención, lo que se aumenta es la fe. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17. Así que es la fe por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora recuerden que Jesús dijo, miren cómo oyen, miren lo que oyen y cómo oyen. Entonces aquí la palabra oír, la palabra de Dios, es oír acerca de Cristo. Entonces, ¿cómo hablaba Jesús con los pecadores? Él era amigo de pecadores. ¿Sí? Jesús, ¿recuerdan que le trajeron una mujer cachada en adulterio? ¿Qué decía la ley? Había que apedrearla. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? La perdonó, no la acusó, y el poder de la no condenación le dio las fuerzas para ir y no pecar más. Señor Jesucristo, en los milagros, el Señor cómo obraba. Cuando la gente oía hablar de Jesús y miraban que Jesús no era así como muy lleno de tufos como algunos predicadores hoy. El Señor está predicando y hay una mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Y ella dijo, si tan solo llegar y tocar el borde de su manto, seré sana. Pero ella no dijo, ¿y a qué horas pasan las seguridades que tiene el apóstol? A esos que siguen ustedes, orgullosos igual que ustedes, por eso no crecen. Cuando oyes acerca de ese Jesús lleno de amor, a quienes los leprosos no se le podían acercar, y viene Jesús, intencionalmente se le acercó al leproso y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, si quieres, puedes sanarme. No le dijo si puedes, no dudaba del poder, dudaba si quería. Jesús le dijo, y lo demostró, no solamente puedo, también quiero. Jesús está para servirnos. Él vino a servir, no a ser servido. Nosotros agarramos el ejemplo de Él. No estamos para ser servidos, estamos ¿para qué? Para servir. ¿Cómo se sabe si una persona lee la Biblia? Por el tipo de humildad que tiene. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, bueno, ahí está la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las bendiciones? Las bendiciones no son, hermanos, para el apóstol, no son para el pastor. El ser bendecido es para toda la iglesia. Es para todos. Todos aquí califican para la bendición. ¿Por qué no debes de menospreciar la bendición? Porque escuche bien, la bendición de Dios integral en el matrimonio, en las finanzas, en la paz, en todo lo que da, en la sabiduría, la bendición de Dios integral es la única evidencia de que hemos recibido el pacto de Dios. La única evidencia. La voluntad de Dios no es que nosotros estemos por debajo de toda dificultad, sino que nosotros operemos por encima de todo. Entonces el Señor quiere que nosotros recibamos las promesas porque Él quiere mostrarle a este mundo que nuestro Dios no es como el Dios de ellos. Nuestro Dios tiene manos y sí palpa. Tiene pies y sí camina. Tiene ojos y sí ve. ¿Sí? Nuestro Dios, todo lo que Él ha querido lo ha hecho. Dice la palabra del Señor. Entonces, la voluntad del Señor este año es que tú le pidas y recibas mucho más. Mucho más. Pero ese mucho más, escuche bien, hermano, ese mucho más es cuando usted lee la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras y usted está pensando con la mente humana. Bueno, no usted, los que no vinieron, es verdad, ¿qué necesito este año? Vamos a cambiar de trabajo, vamos a ir a otro lugar que nos paguen más y que no sé qué. Y cuando regrese a mi país, entonces le sirvo al Señor. Así no funciona. Así no funciona.
El Señor nos prospera en cualquier lugar. Así no funciona. El Señor quiere que tú le creas a Él. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Hay algo que no quieres soltar. Hay algo que te estás aferrando a eso y no lo quieres soltar, ¿verdad? Porque miras humanamente, si dejo un par de horas para servirle al Señor, no voy a poder comprar ni llenar el cochinito este mes. Es que si dejo, Señor, Señor, están buenos los tips aquí. La propina está buena, Señor. Señor, es que si, mire, si voy a la iglesia, Señor, ¿qué pasará con mis amigos? Son amigos ya de años. Señor, es que la familia, porque te han metido de que si sirves a Dios vas a perder la familia. Eso es un pensamiento de Satanás. Porque la Biblia dice, el que dejare padre, madre, hijos, esposa, tierras, en el siglo venidero, la vida eterna ya es tuya. Dice, la vida eterna. En este tiempo, 100 veces más de lo que has dejado. Si no has recibido más, es porque no has dejado más. Entre más dejes, más vas a recibir. Es que no, hombre, es que eso de verdad, de llegar temprano a la iglesia. ¿Verdad? Algunos más espirituales, no ustedes, algunos dicen, es que yo no peleo por los privilegios en la iglesia. No hay mayor hipocresía que esa de un cristiano. Porque si estás peleando por el puesto de manager en tu trabajo, pero en la iglesia, no, eso no, yo no peleo. Yo no quiero esto, sí. No. Mira a Pedro, mira a Juan, mira a Jacob. De todos ellos estaban con el Señor Jesús. Jesús te escogió a ti para que estés con Él, para que permanezcas a su lado. Y por eso dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras en Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová que dice, tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Para qué? ¿Has escuchado creyentes cristianos? Es que yo no quiero dinero. Y a las 5 de la mañana iban para el trabajo, man. Y uno dice, no quieren dinero. Y ahí los encuentra uno en el frío. Adiós, hermano. O hermano, lo invito a un café. No, es que voy saliendo de un trabajo y voy para el otro. Pero ellos no quieren dinero. ¿Verdad? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿A fin de qué? De confirmar ¿qué? Su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Qué pacto le dijo a Abraham? Yo te voy a bendecir. Entonces viene el Señor, nos da el poder para hacer las riquezas. Para confirmar, escuche bien, las riquezas, la prosperidad integral es una afirmación, es una evidencia de que estamos bajo el pacto abrahámico. Entonces, cuando oras por tus familias, por tus seres queridos y ellos están viniendo, el Señor te está recordando, esto es lo que juré a Abraham. ¿Verdad? Esto es por lo que el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es que, hermanos, soltar. Aprende a soltar, aprende a desprenderte del mundo para que recibas de Dios. ¿Sí? ¿Verdad? En una ocasión el Señor le dice a Judá, yo te voy a dar la victoria sobre tus enemigos. Judá, a ti. Judá significa alabanza. Lo primero que va cuando tomamos la victoria es tu alabanza a Dios. Entonces, ¿qué hizo Judá? Fue y se alió con su hermano. Y por cuanto se alió con su hermano y no confió en la palabra de Dios, el Señor no le dio la victoria. Dice la Biblia que porque sus enemigos tenían carros de hierro. A Dios lo mismo son de hierro y de plástico. El problema es que ellos confiaron en la fuerza de los demás, en la fuerza del mundo. Dios te dice que va a hacer algo a través de ti y luego vas al banco, luego vas con el primo y luego terminan tronados los dos. Porque no confiaste en el Señor.
En el Antiguo Testamento hay un rey. Y este rey se está preparando para la batalla. Y está preparando para la batalla y dice, vamos a hacer algo. Lo que voy a hacer, tengo el dinero, va a ser una inversión, pero a largo plazo voy a obtener una ganancia y voy a contratar unos mercenarios, hombres poderosos para la guerra, para derribar al enemigo. Y le costó mucha plata para contratar a estos mercenarios. Y de repente viene la palabra del Señor y le dice, déjalos libres. Déjalos que se vayan. Pero ¿cómo? Si me costaron plata. Sí, pero déjalos. Cuando el Señor te dice que dejes algo, es porque Él tiene algo mejor para ti. Dios no te va a decir que te salgas del mundo, al menos que Él tenga algo mejor para ti. Dios no le dijo a Israel que dejara Egipto, a menos que Él sabría que tenía la tierra prometida para ellos. Y dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel, a estos mercenarios que he contratado? Son 100 talentos. Y el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más. Jehová puede darte mucho más que ese día de trabajo, que esas horas que no quieres dejar. Jehová puedes pasar todo el tiempo con tu familia, pero el tiempo que Dios te va a dar no solamente va a ser cantidad, va a ser calidad. Mucho más. Y él estaba pensando en plata. Dios puede darte mucho más. Mucho más. Y cuando tú sabes que tienes mucho más, estás dispuesto a dejarlo todo. ¿Sí? Y dice la Sagrada, por eso dice la palabra del Señor en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, que dice mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Verdad? Cuando el pecado abundó, pleonazo, algo cuantitativo, sobreabundó la gracia, uperpericeo, algo que no se puede contar. Y cuando nosotros miramos eso, lo que el Señor tiene para mí es mucho más, mucho más. Entonces, hermanos, miramos que nosotros siempre llevamos la de ganar. Entonces, ¿por qué? Te dije que todo empezaba con la palabra del Señor, porque cuando tú miras en la palabra del Señor y tú dices, por sus llagas hemos sido curados. Entonces, el Señor dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará y las hará mucho más. Y entonces dice, este es el tiempo de orar. Este es el tiempo de orar, este es el tiempo de interceder. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la dispensación donde Jesús ya pagó por nuestras enfermedades. Cuando tú lees en la Biblia y tú dices, entiendes la dispensación de la gracia, y en esa dispensación dice, estoy en esta dispensación, entonces cuando me alineo conforme a la palabra del Señor, escuche bien, todo lo que tú le pidas a Dios va a suceder, porque estás alineado con la palabra del Señor. ¿Sí? Todo es simple, alinearte con la palabra del Señor. Yo podría decirle a ustedes, miren, allá afuera está el sol, y usted va a decir no. Pero si a mediodía yo te digo, allá afuera se puede ver el sol, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Alineándome con una verdad. Cuando nosotros nos alineamos con la palabra del Señor, hermanos, es cuando nosotros, hermanos, miramos la mano de Dios sobre nosotros. Para eso necesitamos fe, y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Les voy a poner un ejemplo. La fe es como una ventana. Tú abres la ventana, entra el sol. Yo una pregunta, ¿quién produjo el sol? ¿La ventana o el sol ya estaba ahí? El sol ya estaba ahí. Al abrir la ventana, el sol entró. La fe no hace que los milagros se produzcan. La fe lo que hace es que los milagros ya están ahí, ya el precio fue pagado. La fe es la mano que toma de Dios lo que ya es tuyo. El Señor dice, tómalo, es tuyo, pero suelta lo que tienes. Tengo mucho más, mucho más. Hay amistades que si no las dejas, no van a venir las verdaderas y te vas a quedar con las falsas. Mucho más, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Entonces viene la palabra del Señor. Ustedes recuerdan que Israel, Dios le dice, denle descanso a la tierra, a la puchica. Hay que hacer plata, Señor, yo aquí vine a hacer plata, ¿verdad? Es más, entre más deportan, más trabajo queda.
quiero hacer plata y plata y plata. Y no descansaba, no buscaba al Señor. Y el Señor les dijo, el séptimo día es día de descanso para buscar mi presencia. No tienen que hacer otra cosa, una relación conmigo. Cada séptimo año es el año del jubileo. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos ser los CEOs de Silicon Valley. No le dieron descanso a la tierra durante 490 años. Entonces debían 70 años. Y a causa de que no le dieron descanso a la tierra, fueron llevados cautivos 70 años. Pero como todo se registra, como el Señor le dice a los profetas, escriban la visión para que corra en el que la lea, no en el que sueña, no en el que dice, Señor, revélame tu palabra sin leerla, para que corra en el que la lee. Y un día Daniel, muy obediente Daniel, agarra el libro y dice, voy a leer al profeta Jeremías. Y dice la palabra del Señor, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y cuando él dijo, y leyó, y luego se fue al contexto histórico y dijo, ya pasaron los 70 años, ya es tiempo que Israel vuelva a casa. ¿Ahora qué? Creyó la palabra. Ahí está escrito. Pero no es solo así, hermanos. Cuando una palabra de Dios se desata sobre nuestra vida, aparece aquel que no lo quiere ver ni en pintura, el enemigo. No. Te voy a mover de iglesia. Te voy a mover de trabajo. Te voy a dar más trabajo. Me voy a parar entre tú y Dios. Te voy a hacer pelear con tu mujer porque así tus oraciones no llegan al cielo. Y Daniel dijo, aquí está, lo creo, se fue y se inclinó a orar. El problema es que oyes palabra, la está leyendo, pero ni a palos quieres orar. Ni a palos. Y el Señor dice, aquí es tiempo de orar. Ya está la palabra, hay que orar. Y dice Daniel capítulo 9, verso 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros dice, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ahí está la promesa. Dios ya te dijo que va a traer a tus hijos. Tírate a orar. Tírate a orar. El Señor ya te dijo, yo te voy a prosperar en todas las áreas y económicamente y el negocio. Te vas a buscar trabajo y te olvidas de la oración. Tírate a orar. Porque desde el momento que se desató la palabra, se desató un ejército de Satanás contra ti para que eso no se cumpla. Cuando tú oras, tú te asocias con Dios para que eso se cumpla. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor en la Sagrada Escritura dice, y Daniel se pone a orar, pero Señor, ya está la promesa. Me hablaste, Señor, pero no se cumple. Señor, ¿qué pasó? El pastor Marcos, no, Señor, cámbialo. Necesitamos un profeta que venga vestido de rojo con calzoncillos verdes, porque no habla palabra de Dios. No, la palabra ya te llegó. Tírate a orar. Clama al Señor. Y eso va a hacer que permanezcas firmes. Mire Daniel, se pone a orar y dice la palabra del Señor, Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Yo oí tu oración, la palabra se desató, la promesa ya se dio orden que tiene que salir para ti. Pero dice el verso 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso duramente 21 días. Y está. Pues, ¿sabes por qué no se ha cumplido? Porque no has resistido al enemigo. Resiste al enemigo. Tú no tienes que huir, él tiene que huir. Él es el que tiene que salir corriendo. Tú no, es él. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios 6:11.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice la palabra del Señor, verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos saben que el Señor tiene mucha gente en esta ciudad? Hay que orar. No me importa qué tan buen predicador y expositor seas de la palabra. Hay que orar. No me importa cuántos te saben los cantos. I don't care. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Por eso dice la palabra, si cuando nosotros entendemos lo que está en la palabra del Señor, entonces hermanos, cuando yo conozco la promesa que está para el hermano, la promesa que está para la ciudad, entonces yo miro que el hermano está creciendo en el conocimiento de la palabra, hay palabra, hay palabra, hay palabra, entonces podemos orar porque es el tiempo, dice la Biblia en tercera de Juan 2, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué dice? Salud, así como prospera, ¿qué? ¿Qué fue lo que prosperó primero de él? Su alma, el conocimiento en la palabra del Señor. Cuando creció el conocimiento en la palabra del Señor, no, también el hermano se merece que prospere en todas las cosas. ¿Verdad? Cuando se te da la palabra, estamos impulsando, elevando en el conocimiento de la palabra del Señor para que cuando llegue la bendición no la pierdas. ¿Verdad? Y por eso dice la palabra del Señor. En la versión amplificada, vea lo que dice. Amado, yo deseo que tú tengas éxito en todas las cosas y que prosperes. Dios te dio el poder para hacer riqueza. Y riquezas es todo, mantener tu familia unida, mantener todo. Y que prosperes y que tengas salud físicamente, así como sé que prospera. ¿Qué dice qué? Tu alma, ¿qué dice? Espiritualmente. Sí, pastor, ¿usted está diciendo que los hermanos no deben de enfermar? No. No estoy diciendo que nunca van a enfermar, pero eso no es la voluntad de Dios. Si fuera la voluntad de Dios, entonces ¿para qué oramos por los enfermos? Oramos por los enfermos porque no es la voluntad de Dios. Oramos por los pecadores porque no es la voluntad de Dios que ellos perezcan. La voluntad de Dios es que todos se salven, ¿verdad? Entonces cuando nosotros esperamos mucho más en cada área de nuestra vida, hermanos, eso nos da confianza. Dice la Biblia en Hebreos 10:23, con eso termino, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Él dijo, cree tú y toda tu casa, ¿qué dice? Serás salvo. Yo te doy el poder para hacer riquezas a fin de confirmar mi pacto que hice a Abraham, ¿verdad? Nuestro Dios no pelea con ejército ni con espada, sino con su santo, ¿qué? Espíritu, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que todo lo que recibes de Él, lo creas, ores, ¿verdad? La oración en aquello que el Señor te ha prometido, hermanos, es porque es la forma de que tú y Dios puedan caminar juntos, de acuerdo, ¿verdad? Y cuando nosotros caminamos juntos, de acuerdo con el Señor, dice la palabra del Señor, nada nos puede arrebatar